Hola tigres, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a ver cómo funciona la tarjeta de prepago de correos. Te voy a enseñar a solicitarla y a utilizarla sin ningún problema, paso a paso. Presta mucha atención que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Decirte que si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o contactarnos en las redes sociales que también te dejo en el primer comentario de este vídeo. También te dejaré una pildorita al final de este vídeo para que aprendas otras maneras de gestionar tu dinero y realizar pagos con tarjetas que probablemente no conozcas. Así que quédate hasta el final, luego te ves esa lista de reproducción y le das un super like si te acaba sirviendo. Me cago en la mano. Dicho esto, vamos al ordenador cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en el despachito y antes de solicitar la tarjeta quiero que prestes mucha atención porque te voy a dar un truquito para pedir la tarjeta y que no gastes tanto dinero en la emisión de la tarjeta. Pero antes vamos a ver las condiciones en el ordenador. Te voy a dejar los links también en los comentarios para que puedas acceder a ellos y echarles un vistazo. Es muy importante que ahora prestes mucha atención, ya que aquí estaremos viendo las características a día de hoy, a día 17 de enero de 2024, y esto puede cambiar con el tiempo, así que te incito a que le eches un vistazo a la página y a la web oficial con los términos y condiciones que nosotros vamos a aceptar cuando nos abramos una tarjeta. Por eso, si nosotros nos vamos a la página web oficial de correos, esto es lo que encontramos: cuenta de tarjeta de correos prepago Mastercard. Bueno, aquí dice que podemos disfrutar de los beneficios de tu tarjeta prepago Binext y contratar un servicio IBAN. Bien, esto es importante ya que la tarjeta de correos podemos asociarla a un IBAN por un precio mensual, es decir, nosotros podemos pagar, creo que son 2 euritos, ahora lo veremos, y nos darán un IBAN que estará asociado a nuestra cuenta, a nuestra tarjeta prepago. En este caso quiero definir tarjeta prepago básicamente como una tarjeta que nosotros vamos a pagar en adelantado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una tarjetita, queremos gastarnos 10 euros con ella, bueno, pues tendremos que irnos a la oficina de correos y pagar esos 10 euros y luego podemos gastarla. En el caso de que nosotros queremos abrir un IBAN asociado a nuestra tarjeta, ya estará como una cuenta bancaria normal y corriente, que nosotros podemos gastar lo que haya dentro de nuestro IBAN, dentro de nuestra cuenta bancaria, y podemos hacer transacciones, por ejemplo, desde nuestro Banco Santander, desde nuestro Banco Revolut a nuestra cuenta de correos. Yo en este caso no la voy a abrir, no voy a darle esa utilidad, ya que la utilidad interesante es la seguridad que te brinda, por ejemplo, al ser de prepago, ya que nosotros podemos ir, dárselo en cash o en tarjeta en la oficina de correos y ellos cargarnos nuestra tarjeta de prepago para que podamos gastarlo donde nos apetezca, en algunas compras, también online, etc. Y esto es muy importante. Entonces, si tú estás en la página oficial, aquí puedes darle a consultar términos y condiciones, se te va a abrir este PDF de aquí. Pero como os comentaba, bueno, en este caso no hay cuota de mantenimiento. En este caso vemos que si por ejemplo hay inactividad tras 365 días nos cobrarán 1 euro al mes de la tarjeta. Eso es importante saberlo. Y como dice aquí, bueno, pues para el día a día podemos usarla en Google Pay, Apple Pay, para compras online, podemos llevarla a los viajes, aquí pone la seguridad, contratar el IBAN y conseguir una tarjeta. Como veis, podemos conseguirla en la oficina y también podemos hacerlo de forma telemática o, por ejemplo, solicitarla que nos la envíen a casa. Y esto es lo que yo os comentaba antes, yo os recomiendo ir a la oficina, ya que si pedís que os la envíen a casa, va a tener que llegaros, vais a tener que coger vuestro DNI y vuestra tarjeta, escanearlos y luego ir a la oficina de correos a que lo verifiquen. Y esto es muy importante, vamos a tener que ir a la oficina de correos, así que te recomiendo que vayas una vez, te abras tu tarjetita de correos y no pasa absolutamente nada. Luego podremos gestionarla desde la app. Aprovecha de suscribirte también y darle un super like, me cago en la mar. Bueno, en este caso, como estáis viendo, esto es lo que nos aparece por aquí. Y estas son las condiciones que, bueno, pues tiene la tarjeta. En este caso la emisión, como os decía, 6 euritos. Emisión de tarjeta virtual 3,50. Eso lo vamos a ver desde la aplicación. El reemplazo son otros 6 euritos. También podemos domiciliar las nóminas. Esto es, por ejemplo, si ya empiezas a pagar tu IBAN. También los recibos, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes. Podemos hacer 10 transferencias SEPA. Esto siempre teniendo en cuenta que podemos contratar un IBAN. Y las transferencias instantáneas, por ejemplo, nos cobran 1 euro por operación, que en algún banco vemos cuantías superiores, como por ejemplo de 2 euros, 3 euros, simplemente por hacer una transferencia instantánea. Aquí pone coste por transferencia para no clientes del servicio IBAN que quieren retirar el fondo de la cuenta para la baja, es decir, 6 euros. Y estos son retiradas en cajeros del territorio nacional. Se repercute la tasa de servicio del cajero, o sea que es gratis, excepto por la tasa del cajero, que también es importante. Eso te lo aplican todos los bancos, básicamente, excepto, bueno, pues si tú retiras, por ejemplo, en un banco Santander, teniendo tarjeta Santander, ahí no te cobran nada, pero si lo retiras en otros, sí. Aquí también te pone retirada de efectivo en zona del cajero SEPA. En fin, aquí te ponen las condiciones, pero yo lo que quería enseñaros también es lo de abrirse un IBAN. ¿Cuánto nos cuesta abrir un IBAN? Y aquí nos lo pone, servicio IBAN, disponible próximamente 2 euros al mes.
Y con esto hemos entendido un poco las condiciones. Yo os recomiendo que os lo miréis en detalle, no voy a ir página por página, ya que es un documento de unas 25 páginas. Os recomiendo que le echéis un vistazo y luego ya vosotros juzguéis si os merece la pena abriros una tarjeta de prepago de correos o no. Dicho esto, yo me la voy a abrir, voy a ir a la oficina, voy a solicitarla, viajamos en el tiempo y volvemos ipso facto. Bien, tigres, pues ya fui a por la tarjeta, la he estado usando, la recargué también, como os comenté, la fui a solicitar a la oficina de correos y en la oficina de correos, bueno, tardamos unos 15 minutillos en hacer la gestión, tienes que confirmar con tu teléfono móvil, tienes que realizar unas verificaciones con tu email también y tú puedes ingresar el dinero que a ti te apetezca. En este caso yo ingresé 20 euros, creo que solicitar la tarjeta son unos 6 euritos, así que me quedaron 14 euros en la tarjeta para realizar cualquier tipo de compra. He realizado unas cuantas compras y lo vamos a ver desde la aplicación, que te la puedes descargar, incorporar tu cuenta y toda la vaina. Vamos a ver en detalle cómo puedes gestionar todo esto. Por eso vamos al celular cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y en este caso tengo la aplicación en la carpeta de finanzas. Por cierto, como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma. Vámonos a la aplicación de correos, que es esta de aquí, se llama Mi Prepago de Correos, tiene el logotipo de correos. Y una vez entramos, bueno, nos verificamos con la cara, que en este caso tengo el Face ID para poder verificarme, espero que funcione perfectamente. Y una vez estamos, vemos que nos quedan 4,35 euros porque hemos realizado unos cuantos movimientos. Veis que nosotros le metimos 14, evidentemente la solicitud de la tarjeta física fueron 6, bueno, luego me ingresaron 6 porque yo le di 20, tuvo que corregirlo, y luego veis los gastos que tuve, ¿vale? Realmente es muy sencillo. Para recargar es también muy sencillo. Puedes darle a recargar aquí, puedes hacerlo por transferencia, pero para eso tienes que pagar un IBAN. Entonces, si nosotros le damos, como dice, vas a tener que pagar por un IBAN, que te van a facilitar los de correo, por 2 euros al mes. Pero en este caso, bueno, yo te recomendaría que lo hicieses yendo a la oficina de correos. También puedes enviar dinero. Para enviar también necesitas tener un IBAN. Y luego, para información de la cuenta, puedes sacar un extracto con todos los documentos o detalles de la cuenta en el caso de que tú, bueno, pues quieras coger el IBAN, como te estaba comentando, ¿vale? En este caso, veis cuánto saldo está retenido, disponible y el saldo total. Regulados los pagos pendientes. Podéis activar de aquí también el servicio del IBAN. Y bueno, poco más. Aquí abajo tenemos la tarjeta, podemos ver los detalles, cambiar el PIN, bloquearla. La verdad que es muy sencillo. Y arriba a la derecha tenemos nuestros datos personales. En este caso, con los datos que nosotros facilitamos en la oficina de correos. Todo esto también puedes hacerlo por internet, pero que sepas que estas son todas las gestiones. También puedes contactar con el soporte si algo no te funciona. En mi caso, yo tuve que contactar en la parte de ayuda con el soporte, ya que no se vinculaba bien la tarjeta con mi cuenta y con mi correo electrónico, así que tuve que contactar con ellos. Pero como veis, todo es muy transparente, todo es muy sencillo, la aplicación funciona súper bien, así que dale un super like. Mira este vídeo para aprender cosas nuevas. No se queda aquí para tener los mejores tutoriales dentro de ellos. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.